Queridos amigos, en nuestro encuentro de hoy vamos a hablar sobre las ataduras genéticas o las cadenas generacionales. La situación que tú puedes estar viviendo hoy puede venir de una situación de generaciones, entonces es bueno que le pongas cuidado a este tema. ¿Qué es una atadura generacional? ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la cortamos? ¿De dónde viene? Es lo que les quiero explicar en este corto video en el que con todo el amor nuestro Señor Jesús quiere transmitirles a ustedes información para que ustedes aprendan y identifiquen y sanen y liberen. Entonces, ¿qué es una atadura generacional? Es una predisposición de mi ser hacia situaciones o hacia cosas que son heredadas o creadas, que vienen heredadas o creadas. Es un aguijón en mi carne, como lo dice San Pablo. ¿Qué sucede? ¿De dónde viene la atadura generacional? Viene desde el momento que leemos el Génesis. Allí podemos ver cómo Adán y Eva cayeron en la tentación, anidaron la tentación y cayeron en el pecado. Asimismo, como ellos, todos venimos heridos por el pecado y nuestros ancestros no fueron la excepción. Ellos pecaron hace 100, 200 años, hace 50 años, no sabemos, y desde ese mismo instante se genera una raíz de iniquidad que se convierte en la atadura generacional porque maldijeron sin darse cuenta todas las generaciones siguientes con determinado pecado. Por ejemplo, la fornicación o el adulterio. El adulterio es un pecado y no sabemos nosotros que al no identificar ese pecado, esa acción como pecado, le podemos generar una atadura a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos. Entonces ellos también caen en el adulterio y también siguen generando pecado y nunca lo identifican. Entonces ellos no se confiesan, ellos no entregan en la Eucaristía, ellos no hacen un rosario por romper eso y limpiar las raíces de iniquidad que trae nuestra historia. Entonces allí ya empezamos mal nuestra historia y empezamos a dar tropiezos sobre tropiezos. La fornicación, nosotros hoy día en nuestro mundo, todo nos parece muy normal. Antes, todavía cuando yo estaba muy pequeña, sí nos decían que nos casáramos vírgenes, pero pues de eso muy poco. Hoy en día es nada. Entonces, cada vez nos parece que no hay pecado y nos da pereza hablar de ese tema como pecado, sino que hay que maquillarlo y decirle de otra forma. Entonces, por ejemplo, al aborto le decimos la interrupción del embarazo. Lo que no es cierto, ¿no? Aborto es un asesinato de nuestros propios hijos. ¿Qué es el alcoholismo? Es una atadura generacional que destruye las vidas. En mi familia identifiqué que mi abuelo fue alcohólico, tuvo enfermedad de hígado, murió por esa situación. Tuve un tío que también fue alcohólico, tuve un hermano alcohólico y tuve mi hijo alcohólico. Pero también mi hermana sí logró salir después de unos años, pero ella tampoco identificaba que ella era alcohólica. Tuvo hijos que también tuvieron problemas con el alcohol. ¿Será que necesito más situaciones para identificar que ahí hay una atadura? ¿Cierto que no? Entonces ahí podemos ver que cuando se tienen 3 personas de una misma familia con la misma situación, allí hay una atadura genética. Pues que es una raíz de iniquidad, nosotros no sabemos de dónde es, pero lo que hacemos es buscar cómo cortarla. ¿Y cómo se corta? Pues ya identificándola es un paso grandísimo porque es sacarla a la luz. Con eso ya vamos adelante. Segundo, empezamos a hacer oración. Al final del video yo hago una oración corta para que lo tomemos y lo proclamemos varias veces. Cuando identificamos la atadura la podemos proclamar varias veces, pero realmente la forma más certera de nosotros cortar con la atadura generacional es identificar que Jesús murió en la cruz y que por su cruz y su muerte somos salvados, somos liberados y se han roto todas las ataduras. Pero entonces, ¿por qué seguimos viviendo con ellas?
es porque nosotros no tenemos realmente una conexión con esa pasión y esa muerte de Jesús, porque nosotros no hemos logrado tener una experiencia a fondo con Jesús. Entonces, si la logramos tener, podemos ver que en la Eucaristía se vive nuevamente el sacrificio de Jesús. Él allí va al Gólgota, Él allí muere en el Gólgota, y en la Eucaristía nosotros entregamos esas ataduras para que sean bendecidas, y con la luz del rayo del Espíritu Santo, cuando el sacerdote hace sus manos así, el rayo del Espíritu Santo cae sobre esas ofrendas que hemos presentado sobre el altar y se va rompiendo la atadura. Pero resulta que, como esa atadura lleva tantos años, 50, 100, 200 años, no se va a romper con una sola Eucaristía que yo haga, con un solo rosario que yo haga. Yo debo de hacer bastante oración pidiendo por el rompimiento de esa atadura. Yo les recomiendo la novena de la sangre de Cristo, que es hermosa. Mi conversión empezó en 2011 realmente, pero yo vine desde el 3 de diciembre de 2010, en el momento en que a mí me sucedió una situación bastante difícil, que se las contaré en un video más adelante. Empecé en febrero a hacer una novena de la sangre de Cristo, donde una amiga de Cartago que se llama Luz María, a quien quiero mucho, ella me recomendó esa novenita. Yo venía de esa situación del que me sucedió el 3 de diciembre y me la encontré a ella. Me recomendó esa novena. Yo la empecé a hacer todos los días, al igual que el Santo Rosario. No era de misa diaria, yo era de misa cada 8 días, pero sin sentir en mi corazón. Sin embargo, yo hacía la novena y el rosario, iba a la misa. Todavía no sentía a Dios en mi corazón, y en la Semana Santa de ese 2011 yo empecé camino de conversión. ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo camino de conversión, se empiezan a revelar, no inmediatamente, porque no porque yo empiece un camino de conversión a orar, ya tengo demasiada luz y ya no soy muy iluminada. No, a mí se me empezaron a revelar muchas cositas en el camino cuando empiezo ese desierto. En ese 2011 empecé 7 años de desierto bastante fuertes, de los cuales tendré que contarles muchas cosas, y ahí empecé a tener demasiada información que el Señor me fue dando. Demasiada no, porque demasiada es una palabra negativa, no, mucha información interesante que el Señor me fue dando. Y este es el momento en el que estoy aquí sentada enfrente de ustedes, queriéndoles transmitir un mensaje de amor lleno del Espíritu Santo. Bueno, mis amigos, después de este corto receso dado por el Espíritu Santo, retomo el tema. Quiero decirles que estas lágrimas no son de penas o de dolor, son de agradecimiento y de amor. Los que me conocen saben que soy supremamente sensible, sobre todo a la presencia del Espíritu Santo, que es un amor que embarga y que llena, es algo que yo no puedo controlar, pero de todas formas es hermoso. Quiero decirles que estoy aquí para mostrarles mis experiencias, y con esto les muestro la novenita de la sangre de Cristo para quien la quiera hacer y cortar sus ataduras. Hay ataduras creadas, como también puede ser el homosexualismo, puede venir también de un abuso sexual de cuando eran pequeños y quedan marcados con esa atadura. O puede ser también heredada cuando se tiene un papá o un tío o alguien de otra generación con la misma situación. A veces también se da porque tengamos una experiencia supremamente fuerte que marcó mi vida y no quiero nada con el sexo contrario. Eso también se da. El maltrato que se da a los hijos también es una atadura que, cuando somos verdugos y tiranos con los hijos, también esos hijos van a ser maltratadores con sus hijos. Entonces, la idea del adulterio, la fornicación, el adulterio, la lujuria, son ataduras que no queremos soltar. He visto personas que dicen, no, Anita, así no, tampoco, yo así no, que no sé. Entonces, pero la situación no se da. Es preferible no pasar bueno en este mundo y estar en un camino de gracia, con un alma llena de gracia, para pasar al mundo espiritual, que allá sí se vive esa eternidad. Entonces, ¿qué les recomiendo, mis queridos amigos, hermanos y creyentes en la fe? Que aprendamos a negarnos a nosotros mismos y empecemos a confesarnos. Cuando empezamos a confesarnos,
podemos empezar ya a cortar. A veces está eso tan arraigado en el alma que con una confesión, así los sacerdotes digan que con una confesión yo ya quedo perdonada por Dios, y así es, pero mi alma está tan marcada que necesita más caricias del Espíritu Santo, más caricia de la sangre de Jesús en mi alma para poder ir sanando y liberando. Entonces, la Eucaristía, el Santo Rosario, la confesión, la novena de la sangre de Cristo. Con eso vamos a ir rompiendo todas esas ataduras y pasarán unos tiempos, pero ustedes empiezan a ver cómo las personas van cambiando, cómo las personas van teniendo una vida nueva, cómo se van abriendo los caminos para que las cosas se van cambiando, se van dando otras situaciones. Vamos viendo toda la transformación. El Señor nos da esa gracia en este mundo de los vivientes de verlo. Entonces, más vale negarnos a nosotros mismos y no pasar bueno en este mundo en ese sentido, y sí poder pasar al mundo espiritual con mucha gracia, donde allá sí vamos a vivir una vida eterna. Aquí es solamente un momentico. Vamos a hacer una oración de 20 segundos para que la proclamemos todas las veces que queramos. Entonces cerramos los ojos y nos ponemos en presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, rompo y destruyo toda raíz de iniquidad y toda atadura generacional venida por la línea consanguínea de mi padre y de mi madre. No la acepto, la rechazo, la repudio. Repudio todo ese pecado, toda esa enfermedad, todas esas ataduras que conozco y desconozco, Señor. Padre eterno, con la sangre poderosa de Jesús, limpio todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y en el nombre de Jesús yo me declaro sana, liberada. Asimismo libero toda mi descendencia, Señor. Padre eterno, todo te lo presento en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que para el próximo encuentro podemos estar hablando sobre la brujería. Para quienes quieran conocer un poco más, no es nada macabro, es importante saber cómo actúa el enemigo y también saber defendernos, y para que estemos nosotros muy atentos sobre las acciones que debemos de tomar y estar alerta siempre. Un abrazo para todos, nos vemos.